Producciones Lavasori presenta. ¿Será realmente cierto que en 1919 el resto ungido o el resto del Israel espiritual salió de la organización de Satanás conocida como Babilonia la Grande para buscar diligentemente a Jehová y su bondad para dedicarse a la misión de anunciar las buenas nuevas a las naciones en ese año? Investiguémoslo. Acá pueden ver ustedes en pantalla la atalaya del 15 de agosto de 1991, página 17, párrafo 15. Y dice así, veamos el párrafo 17. En principio se está haciendo una explicación, una interpretación de las profecías del libro de Oseas, capítulo 3, versículo 5, que dice que los hijos de Israel volverán y ciertamente buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y ciertamente vendrán retemblando a Jehová y a su bondad en la parte final de los días. Y dice el párrafo 17 que ven ustedes acá lo siguiente, que esta profecía tuvo su primer cumplimiento en el 537 antes de la era común, cuando los judíos regresaron del desierto de Babilonia a la tierra prometida. En tiempos modernos empezó a cumplirse en el año de 1919, cuando el resto del Israel espiritual o el resto ungido salió de la organización de Satanás y empezó a buscar diligentemente a Jehová y su bondad. Los del resto hallaron que David, su rey, había estado reinando desde 1914 con poder celestial en la persona de Jesucristo. Bajo su supervisión celestial aceptaron con entusiasmo la responsabilidad de anunciar estas buenas nuevas a las naciones, y así empezaron a cumplir la comisión registrada en Mateo 24:14. Estas buenas nuevas del reino establecido se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Como podemos ver, pero la señora Watchtower está interpretando esta profecía de Oseas capítulo 3 versículo 5, que tiene un segundo cumplimiento en los tiempos modernos, en donde el resto del Israel espiritual, o sea el resto ungido, el resto de los 144.000 que quedan en la tierra, salió de la organización de Satanás, como dice acá muy claramente, en ese año de 1919, ese resto ungido salió de la organización de Satanás o de Babilonia la Grande, para buscar diligentemente a Jehová y su bondad. Y dice pues que este resto ungido halló a David, que estaba reinando desde 1914 con poder celestial en la persona de Jesucristo. Y bajo la supervisión de Jesucristo dice que se aceptaron con entusiasmo la responsabilidad de anunciar estas buenas nuevas a las naciones. Veamos si es cierto pues que a partir de 1919 ellos salieron de la organización de Satanás totalmente, ya no tenían ningún vínculo con Satanás, y que Dios les dio su bondad merecida por haberlo buscado diligentemente. Bueno, veamos a más adelante acá. Aquí tenemos este libro que es el tercer tomo de los estudios en las escrituras, escritos por Charles Taze Russell en 1891, y vemos acá que tiene la fecha de 1924, es decir, después de 1919, en que supuestamente el resto ungido, el que da el alimento espiritual, el que se encarga de dar de anunciar buenas nuevas a naciones, de dar alimento oportuno a los domésticos, estuvo pues anunciando, pues como dice, esa labor, esa responsabilidad de anunciar las buenas nuevas a las naciones, y comenzaron pues a seguir imprimiendo sus libros, sus revistas, anunciando las buenas nuevas a las naciones. Entre estos anuncios está pues este libro que se vuelve a publicar en 1924, después de 1919, en que supuestamente salieron de la organización de Satanás definitivamente, para anunciar pues a las naciones pues que la epidemiología seguía vigente, que era un testigo silente en el desierto de Egipto que hablaba sobre la Biblia, también que era la Biblia en piedra de Dios, la pirámide de Keops o Khufu, que era el testigo, el profeta que corroboraba lo que la Biblia enseñaba. Entonces veamos acá este libro, Estudios de Escrituras, vemos bien claramente, titulado Thy Kingdom Come, venga tu reino, se publicó con 1.890.000 ejemplares en esta edición, y siguieron publicando lo mismo que antes, y vemos acá pues que el capítulo 10 no lo han quitado y sigue puesto ahí. Dice el testimonio corroborativo del testigo de piedra de Dios y profeta, la gran pirámide en Egipto. Y como pueden ver ustedes acá, se sigue pues poniendo el plano de las cámaras y pasajes del sistema de la gran pirámide y sus mediciones, para hallar pues corroborar que las profecías bíblicas estaban dentro de reafirmadas dentro de los corredores de esta gran pirámide. Entonces veamos pues ahora qué cosa dijo el juez Rutherford después de la muerte del autor de este libro, que murió en 1916. ¿Qué fue lo que dijo él después de 12 años de la muerte de
el pastor Russell, el fundador de la Watchtower, el jefe de Rutherford. Veamos acá en la atalaya que vemos en pantalla. Esta es la atalaya que pueden ver ustedes del 15 de noviembre de 1928. Creo que vamos a acercar un poco más para ver la fecha. Esta es la carátula de la revista Atalaya. Ahora veamos una página que quiero que ustedes lean conmigo, que es la 344, que pueden ver ustedes acá. Dice The Watchtower, página 344, Brooklyn, Nueva York. Y vean ustedes ahí el párrafo 37. Lo pueden ver en la parte inferior izquierda. Vamos a acercarlo un poco más. Y acá la tenemos el 37. Y lo vamos a traducir para que ustedes sepan lo que dijo Rutherford en la Atalaya de 1928 del 15 de noviembre, página 344. Dice así: Satanás, el diablo, escogió a Ham, otro hijo de Noé. Egipto es conocido como la tierra de Ham. Nimrod fue un descendiente de Ham. Y el demonio exaltó a Nimrod en los ojos de la gente como uno más grande que Jehová mismo. El demonio, el diablo, por el uso de los descendientes de Ham, edificó Egipto, o la tierra de Ham, como la primera potencia mundial. Entonces Satanás puso su conocimiento en la piedra muerta, es decir, en la pirámide, que es la piedra muerta, que debería ser llamada la Biblia de Satanás y no el testigo de piedra de Dios, como decía Russell. Al elegir la pirámide, por supuesto, Satanás pudo poner en él alguna verdad, dice Rutherford, porque este es el método o práctica para hacer fraude y engañar a la gente. Eso es lo que dijo Rutherford en esta atalaya del 15 de noviembre de 1928, catapultando a el pastor Russell, su amado jefe, a quien decía amar. Con este artículo traiciona a su ex jefe y presidente de la Watchtower, el fundador Charles Taze Russell, que decía pues que la gran pirámide de Egipto era el testigo de piedra de Dios y era la Biblia en piedra. Con esto está dándole de espaldas a su jefe, y lo llama satánico porque usaba la piramidología, que es una pseudociencia que la Watchtower hoy considera como impropio de la adoración verdadera. Es decir, la sociedad Watchtower reconoce del libro Proclamadores, página 301, que la sociedad Watchtower con Russell, inclusive 12 años más con Rutherford, estaba en la adoración falsa, creyendo en la piramidología como un testigo de piedra de Dios silente en el desierto. Eso para la Watchtower de hoy es propio de la adoración falsa. Entonces el mismo testigo de Jehová, ¿cómo es posible? Bueno, que vemos a Rutherford que apoyó esta doctrina de la piramidología de Russell desde su muerte, desde 1916 hasta 1928. Fueron 12 años que Rutherford estuvo apoyando esta enseñanza, esta creencia de su jefe, el pastor Russell. Creía en la piramidología también Rutherford, hasta que un día, seguramente una borrachera, sentenció a su jefe diciéndole que esas enseñanzas eran de Satanás y que la pirámide había sido puesta por Satanás y que era el testigo de piedra de Satanás, el diablo, y no de Jehová, como enseñaba Russell. Entonces, amigos, la pregunta sería: ¿cómo es posible, cómo pudo salir de la organización de Satanás en 1919 si en el año de 1924 seguían enseñando la piramidología como parte de su doctrina, algo que el mismo Rutherford calificó como un alimento satánico, un testigo de piedra de Satanás en el desierto? Que alguien me explique cómo pudo la Watchtower salir de la organización de Satanás sobre Babilonia la Grande en 1919 si seguían inmersos en la enseñanza de la piramidología. Muchas gracias. ¿Qué prefiere ser usted? ¿Acaso no un hombre inteligente y sagaz, o quizás un burro empecinado, terco y fanático? Es hora, amigo testigo de Jehová, de preparar las maletas, meterse en un platillo volador y salir disparado muy lejos de la suciedad Watchtower bla bla en truco y decirle a su cuerpo rebuznante hasta la vista baby y no volver nunca más.